Cuando el corazón necesite hablar, hay un lugar para ti. Gritos internos. Muy buenas a todos, bendiciones, bienvenidos nuevamente a este espacio que es Gritos Internos. Hoy estamos desde otra parte de aquí de Estéreo Amor, pero vamos a tener un programa muy especial porque viene una temporada de puros testimonios donde vamos a estar tocando diferentes temas que sé que son de importancia. Recuerde que estamos con lo que es la herida paterna, y hablando de la herida paterna vamos a tocar diferentes testimonios en muchas áreas distintas, pero que sé que será de bendición para cada uno de nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida, me encuentro en muy buena compañía, así que más adelante se las voy a estar presentando para que podamos conversar con ella y pueda contarnos diferentes etapas de su vida. Recuerde que desde ya usted puede enviar su comentario a través del 9484-3585 área 504 o dejarlo a través de la cajita de comentarios en las diferentes transmisiones, o bien escribirnos al 88950564 o al correo electrónico bertran104@gmail.com. Esto es Gritos Internos y le doy la más cordial bienvenida. Gritos internos, heridas del alma que nos atan, dolores que pesan como cadenas invisibles. En Gritos Internos queremos que sueltes las cargas que ya no te pertenecen. Transforma el dolor en poder y sana desde lo más profundo de tu ser. Este es un espacio íntimo y liberador donde exploraremos esas batallas silenciosas que muchos llevamos por dentro. Gritos Internos. Ahora sí, bienvenidos a Gritos Internos. Me encuentro en compañía de la hermana Albita, como le decimos todos de cariño, ¿verdad, hermana Albita? Bienvenida a este espacio. ¿Cómo está el día de hoy? No, pues bendecida, gracias a Dios, de estar en este lugar, ¿verdad? Con usted, ¿verdad? Me siento honrada de parte de Dios estar en este programa. Y pues va a compartirnos el testimonio. Todo el mundo le decía, yo creo que ya lo estaban esperando, ¿verdad? Sí. Creo que siempre hay una etapa de nuestras vidas que no la contamos, o como decía usted, por parte de Dios que uno va contando las etapas de nuestras vidas. Nosotros traemos siempre personas con testimonio de parte de Dios, ¿verdad? Y que no solo es que digan yo salí, sino que también tengan frutos. Porque recuerde que cuando nosotros compartimos nuestro testimonio y todavía no estamos bien conectados con Dios, o no hemos dado fruto, eso nos trae una repercusión por parte del enemigo, aunque la gente no lo quiera ver, porque el enemigo no le gusta que usted comparte el testimonio, ¿verdad? No le gusta que nosotros digamos de dónde nos sacó Dios. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en cuanto a su vida, y lo voy a dar de resumen antes de poder entrar, es que con ella precisamente nosotros organizamos todo lo que fue la campaña evangelística El Alboroto, ahí en la cárcel de mujeres, en PNFAS. Y con ella hicimos muchas cosas de parte de Dios y nos conectamos, ¿verdad? De la primera vez con la hermana Albita. Como dice otra por ahí de Pasión Polar, hicimos el parche, hicimos el clic, ¿verdad? Pero eso solamente lo hace Dios. Hermana Albita, usted, antes de, solo para entrar en contexto y que la gente sepa que usted hoy es la persona encargada por parte de Pasión por las Almas de dirigir y organizar lo que es PNFAS adentro, pero de ahí salió. De ahí salí. De ahí salió. Y ahora sirve adentro del lugar de donde salió. Ahora sirvo y esto solo Dios lo puede hacer, porque nunca lo imaginé, ¿verdad? Sí, hubo una palabra profética de ese lugar, estando ahí en Cefas, que me decían iba a volver a ese lugar, pero ya no como una privada de libertad, sino que iba a ser una libertadora. Entonces yo decía, ¿qué es eso? Pero hoy entendí lo que Dios quería hacer en mí. Imagínese volver, uno le da miedo cuando le dicen va a volver, será, entonces, ¿en qué estoy? Dice, voy a salir y voy a regresar. Pero una infancia normal. Una infancia normal. Una niña amada. Una niña mimada. Y cómo todo esto pudo, y esto es para que muchos papás veamos de repente nosotros, que hay heridas que tenemos y tal vez no nos damos cuenta. Y nuestra infancia en apariencia puede ser normal, podemos tener el amor de nuestros papás, el cuidado, la economía, la protección, pero al final terminamos en un proceso
de parte de Dios, pero que jamás nos íbamos a imaginar. ¿Su infancia cómo fue? No, mi infancia fue bonita, podría decirle, fui como le había hablado antes. Fue una infancia donde mi papá, pues tuve un hogar con mi mamá y mi papá, los dos trabajando para darnos todo, somos 4 hermanas. Y yo siempre he dicho, y ahora lo puedo entender, el hijo consentido, el hijo que le dan todo, es el hijo que avergüenza a sus padres. Y es real. Porque yo era como, todo me lo daban él, era caprichosa, y más mi papá, ¿verdad? Consentida por mi papá. Y llegué a la etapa, pues, de que, como dicen, me tenía así también, ¿verdad? Como bien, pero siempre era como lo que yo decía, lo que yo quería. O sea que le daba todos sus caprichos, no había límites. No había límite, ¿verdad? Y aún así él pues con su trabajo hizo esfuerzo, ¿verdad? Pero sí, puedo decir que mi infancia no fue mala, tuve todo lo necesario, todo lo que necesitaba. Recuerdo una vez para un día, yo cumplo en noviembre, él me había comprado mi traje de noviembre, mi cumpleaños, así como todo papá. Y recuerdo que ahí me compró mi ropa de estreno y yo me la puse antes. Y era como que, no, ya me la puse. Y él ahí salía corriendo para irme a comprar otra. Así era mi papá. Todo fue consentimiento con usted, no hubo límites, pero habían algunas cosas que tal vez de repente como hija usted tenía resentimiento contra él. No. ¿Nunca? Nunca tuve resentimiento, más con mi mamá sí, porque mi mamá era como, yo era la más pequeña en ese entonces y tenía 2 hermanas mayores que me llevan 8 años, 9 años. Entonces era como que yo era la pequeña y tenía que hacer todo, pero él como que me protegía. Y mi mamá no, mi mamá era como más fuerte, tenía más carácter. Entonces era como que tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Entonces él era como, si mi papá decía una sola palabra, no, es no, o si es sí. Pero también era como aquel papá que quería protegernos, estar ahí. Entonces yo sentía que yo era como más su niña, decirle así, y que mis hermanas. Entonces a eso me basaba. O sea, tal vez yo me enojaba, me peleaba con mis hermanas y ya cuando yo escuchaba que iba a venir él, yo me ponía a gritar en el balcón, gritando, llorando para llamarle la atención. Mire bien, el primer punto que a veces nosotros como papás no queremos entender y cuando en la Biblia habla de la disciplina, corrige al niño y más grande no te va a avergonzar. Sí. Cuando nosotros le damos todo a nuestros hijos, somos demasiado permisivos, porque aquí están los extremos. Puede haber una falta de paternidad o puede haber una paternidad incorrecta. O sea que ambas, como yo siempre digo aquí en Gritos Internos, nosotros como hijos no tenemos o no traemos el libro o el manual en la mano. Pero cuando estamos conectados con Dios, comenzamos a aprender diferentes cosas. En este punto es la importancia de saber que cuando le damos todo, también sucede un desequilibrio. ¿Qué sucede cuando nosotros le damos todo a nuestros hijos y creamos hijos caprichosos, hijos consentidos, que ellos creen que se lo merecen todo? Y cuando encuentran la primera ofensa o encuentran el primer no o encuentran la primera traición, ahí viene el descalabro completo en la vida de nuestros hijos o en la vida de nosotros como seres humanos. ¿Dónde fue el punto que usted cree que se le vino todo abajo y donde usted dice, ahí empezó realmente mi caída hasta entrar en una prisión? Porque esto no fue algo que pasó de la noche a la mañana, sino que fue que algo vino progresivo a través de que todo era así, pero de repente vino algo que quebró su vida. Creo que fui buena alumna y todo hasta ahí, creo que último año o segundo año del colegio, de mi graduación, pues yo tuve un novio, ¿verdad? No aprobado por mi papá, pero sí por mi mami. Entonces... Es que buscaba las conveniencias y no era con uno, era con el otro. Entonces, sí, aprobado por ella, pero por él no. Entonces fue él en mi vida me marcó mucho porque era alguien que también me cuidaba.
que también era su caprichosa y todo eso. Y entonces él para mí fue como me cuidaba, me respetaba, pero en el instante de todo eso, de cuidarme, de protegerme, de no hacer lo incorrecto, él lo estaba haciendo por otro lado. Entonces eso me marcó mi vida, me di cuenta y eso para mí fue como... O sea, él la estaba traicionando a usted con otra mujer. Con otra persona. Cuando decíamos, bueno, yo me voy a graduar, ya me voy a graduar. Él también, él pues estudiaba prácticamente en Nicaragua. Entonces, un tiempo se vino para acá y entonces ese año él no estudió, se vino porque el papá era dueño de unas imprentas. Entonces se vino para acá y entonces sí empezó... estábamos más cerca, teníamos planes de casarnos, ¿verdad? No al instante, pero graduarnos, entrar a la universidad como todo joven y teníamos planes bonitos. Entonces él me decía, por eso la voy a cuidar, la voy a respetar y vayamos pues supuestamente los dos vírgenes al matrimonio y que no sé qué. Y me cuidó, me trataba bien y todo. Pero ya después yo sí me di cuenta de que él había tenido una relación con una mujer aquí en Honduras. O sea que prácticamente a usted la sobreprotegía, la cuidaba, pero todos los deseos y los deseos carnales como seres humanos que se tienen a esa edad, él los satisfacía con otra persona y para usted eso fue como de ahí vino su declive, de ahí vino que usted fue. Pero mire qué cosas que pueden parecer simples, pero no son simples. Porque uno ama y cuando uno ama y es consentido, lo peor que le pueden hacer a una persona es la traición. Es la traición. Y ahí fue donde usted quebró. Me quebré, me hice fuerte. No le voy a decir que sí dolió porque sí lo amaba. Y ahí empecé así como que ok. Pero había otra persona que me enamoraba, me seguía al colegio y así estuvo, que es el papá de mis hijos. Y él lo sabía. Entonces entonces yo encontré ahí como la venganza de decir, ok, me voy a meter con este que sé que no, o sea, él mismo me decía, no la quiero ver cerca de él, o que le vaya a hablar, o que le vaya a mencionar algo. Entonces creo que ahí fue donde yo busqué una venganza. La típica, como decimos nosotros, y perdónenme la expresión, la típica estupidez que hacemos cuando estamos no en la adolescencia, sino que ya estamos en la edad joven y por venganza voy a hacer esto, porque venganza me voy a meter con otra persona. Y por venganza usted entró realmente al punto donde nosotros podríamos decir vivió un infierno. Viví un infierno. Después que me gradué a los 17 años, como tipo 18 pasó eso, antes, y ya después tuve una relación con el papá ya de mis hijos. Ya no fue un noviazgo, sino que ya habían relaciones con él y a los 19 años me fui con él. Y sin permiso de sus papás. Sin permiso, y ahí fue cuando mi papá me buscó, porque me fui, me llevé mi maleta escondida, me fui una noche. O sea, me fui de la casa y ya él vino y ya me anduvo buscando como loca, como locos ellos, toda mi familia, y ya me había ido con él. Y el que sabía era mi exnovio, porque dijo, no, yo la he visto con él me anduvieron buscando, pues localizaron donde estábamos y ya no era lo mismo, ya no me sentía igual. Ahí fue cuando mi papá dijo, mira, que él te ama, y él empezó a decir, mi exnovio, si estás embarazada, yo te voy a amar, te voy a seguir amando, y no estaba embarazada, pero no quería volver, porque ya no sentía que era lo mismo. No, es que una vez, una de las cosas que sucede cuando nosotros vivimos una traición es que se rompe la confianza, se rompe la relación, pero no solo se rompe algo dentro de nosotros. Sí. Y ya nosotros nos volvemos personas frías, personas que ya más calculamos lo que vamos a hacer. Ya una persona ya desconfía de todo y más cuando uno ha puesto la confianza, ahí vino el quiebre y sucede que no sé si a usted le pasó que en vez de decir me voy a alejar porque todo esto está malo, ya me metí en esto, ahora aquí me quedo. Sí, me pasó. Ya cuando mi papá me decía anda a la casa, queriendo resolver las cosas, recuerdo que cuando yo volví, no me regresé, solo volví, fui a la casa
ya no me sentía yo, o sea, me sentía ya avergonzada porque yo ya había, como dice, planchado, yo me sentía así, de ser aquella niña mimada, ya era como que no, ya soy La una vergüenza. mujer, la vergüenza me avergonzaba. Y recuerdo que cuando yo llegué a la casa, ahí estaba mi exnovio, quisieron hablar, quisieron como que decirle, pero todos en mi casa no sabían lo que había pasado con él. O sea, él mantenía su imagen perfecta de aquel caballero y todo, pero realmente no les había contado lo que había pasado. ¿Y qué sucedió cuando usted ya se quedó viviendo con esta persona? Ya cuando me quedé ahí fue lo bueno o lo peor, como dicen, porque allí ya era como no la niña mimada, sino que la que tenía que hacer. O sea, era como, ya no podía, así con mi papá, le decía, a mi papá le decía, voy a salir o voy a hacer esto, ya con él era diferente porque él ya no quería. O sea, él me quería tener como esclavizada, no podía hablar con ellos si él no estaba ahí conmigo, porque él también me lleva 9 años, ¿verdad? Entonces, yo tenía 19, él ya iba a cumplir por los 30 casi. como casi los 30. Entonces, no. Una vez me acuerdo que con mi ex cuñada nos fuimos porque vivíamos donde en la colonia cerca y fue un problema. Empezó a quererme pegar, pero como dice usted, uno se hace frío, se hace aquí, entonces como que me toca y yo lo que encontré lo estrellaba, pues, porque yo no me iba a dejar tocar. Entonces Si iban mi a papá mano a no- mano. Ajá. Mano a mano. Mano a mano, porque si mi papá nunca nos pegó, mi mamá sí, pero si mi papá nunca nos tocó, siendo mujeres nosotros, ¿cómo yo iba a dejar que nunca mire violencia en mi casa tampoco? Entonces fue como que me puse, si vos me tocas aquí, pero no salí de eso, nunca se lo dije a mi papá, él me iba a ver casi todos los días a donde vivía, y recuerdo que una vez sí andaba como golpeada, nos golpeamos los dos, y ese día él le dijo que no estaba. Y de vez de salir huyendo, fue como que, no, me da pena que mi papá me mire así. La vergüenza. La vergüenza. ¿Usted aguantó por vergüenza y pena? Por vergüenza y pena, porque no quería que dijera, te lo dije, o ya, pues, pero, y él me decía, si estás embarazada, venite y yo te voy a ayudar, mi papá, pero no estaba embarazada. ¿Por qué cree usted que no se iba? Aparte de la vergüenza y de la pena, ¿había algo más que la detenía a seguir viviendo esa situación? Porque a grosso modo cualquier persona podría decir, pero si el papá la cuidaba, pero si el papá la protegía, pero si el papá daba la vida por ella, ¿por qué cree usted realmente que no se fue? Creo yo que al final ya no me sentía como parte de ahí, porque era como que cuando mi papá estaba en la casa, ahora mi mami se ríe porque dice, imagínate que tu papá decía, yo ya no la quiero ver acá, pero en la casa, pero él sí me buscaba, pero estando en la casa él no me hablaba. Cuando yo iba a verla a mi mamá, él no me hablaba. O sea, él era como, no, yo no la quiero ver, estoy enojada con ella, pero él me iba a buscar. ¿Pero sentía usted que de repente tenía que ser demasiado perfecta para recibir el amor de su papá? Sí, sí, porque todo lo tuve en la casa, todo lo tuve, no me hizo falta nada. Entonces, por una mala decisión, lo que hice, entonces digo yo, al final, lo que hice, no, ya no me merecía, pues que él me estuviera apoyando o ayudando. Entonces, fue una de las partes. La perfección. A veces nosotros pensamos que el amor es porque somos perfectas, porque somos demasiado buenas, y cuando hacemos algo malo, entonces ya no merecemos ser amados. ¿Y eso lo llevó usted a esa relación con el papá de sus hijos? Sí, claro. Y después de eso él me decía, él no voy a decir de que no todo fue malo con él, después creo que estuve como un año, menos de un año, no trabajaba, de ahí salí embarazada en ese año. Salí embarazada de mi niña, de la mayor, y entonces él fue como ya ahí él se distanció más, mi papá, como que salió embarazada, que no se cuidó, que no lo pensó. Entonces fueron más acusaciones de mi familia hacia mi persona. Entonces eso me dolía más y me hacía como más endurecerme. Estando ahorita en las cosas de Dios,
Puede parecer ilógico lo que le voy a preguntar, pero ¿cree usted que hasta cierto punto su papá se desbocó en amor con ustedes por una necesidad que él tenía, pero al mismo tiempo no sabía cómo equilibrar esto, porque había mucho desprecio y rencor, porque no habías hecho lo que yo te dije, pero al mismo tiempo te quería buscar, pero había orgullo y soberbia? Sí, creo que ahora lo que puedo ver, percibir de ahora en Cristo, sé que mi papá también, al darnos todo lo que él no tuvo, y aún así amor, porque yo me acuerdo que mis abuelos, aún nosotros, íbamos a verlo, ellos tenían un mercadito, tenían puesto de chica, ellos tenían dinero, y yo recuerdo que era como, íbamos los nietos y era como que, no sé si se acuerda de unos frescos que salían antes, así era la mitad para los nietos, mitad y mitad. O sea, La litro famosa, que yo no sé cómo nos ajustaba eso, y ahora no como ajusta. tacaños o churro para dos. Entonces nosotros con mis primos nos agarrábamos los frescos, entonces él sabía y nos tapaba, mi abuelo también, pero ya mi abuela era como más estricta y siento que nunca le demostró, nunca lo vi en ellos hacia mi papá. Entonces digo yo, no lo demostró ni grande cuando yo ya lo miraba, que ahora como dice usted en Cristo, entonces eso lo aferraba a él también. Y me detengo en estos pedazos porque también nosotros podemos ver y decir, pero pucha, lo tienen todo, está todo, pero no vemos tal vez el trasfondo de los papás, las mismas heridas paternas que ellos traen, la van pasando de generación en generación y como siempre las manifestamos, o somos demasiado estrictos o somos demasiado dados, pero amamos, pero cuando ya la persona no cumple mis expectativas, entonces como papá vengo y empiezo a demostrar todo el enojo, toda la molestia y no hay un equilibrio. Entonces es ahí donde usted vino y realmente estaba en un desequilibrio porque o me amaba totalmente o y ahora me desprecia. Entonces, mejor para no recibir, mejor me hacía a un lado y se aferraba lamentablemente a lo que tenía en ese momento, que era esa pareja que supuestamente era la otra persona que la tenía que cuidar. Sí, yo recuerdo que después de eso me separé 6 meses, me fui para la casa, él estando ahí, pero ya no era lo mismo, ¿verdad? Entonces, él decía, recuerdo que una vez me hirió porque decía, imagínate, estuve en un colegio privado, sacaste buenas notas, hiciste todo y te fuiste a meter con ese indio, así le decía él. O sea, entonces él no le cabía en la cabeza eso. Entonces yo recuerdo que después de esos 6 meses yo volví con él otra vez. Volví con él porque yo ya no me sentía bien en mi casa. Y más todas las quejas. Eran como que todo lo que me traía de atrás, pues de que aquí lo tuviste todo, entonces todo eso me marcó. Pero vino algo también que marcó su vida, la muerte de su papá. La muerte de mi papá. Ya mi hija ya iba a cumplir 2 años. No estábamos al 100 con mi papá. Sí era como... Siempre había esa comunión, pues como padre e hija, pero no era como antes. Entonces yo ya empecé a trabajar, ya estaba trabajando, ya él estaba como más, o sea, te estás cuidando, tienes tu trabajo, trabajaba en un banco, entonces ya él como que era diferente porque ya decía, ya no vas a depender de ese varón, ¿verdad? Ni nada. Entonces, él recuerdo que él le dio un infarto un miércoles y mi hermana nos llamó a todas, la que estaba viviendo ahí con mi mamá. Y entonces todo iba bien. O sea, estábamos tratando en las cosas de Dios con el papá de mis hijos. Estábamos yendo a una iglesia. Habíamos ido a encuentros. No sé si usted recuerda los famosos encuentros, sí. Él fue uno de caballero, yo uno de damas. Y entonces yo ahora veo y se cumple esa palabra que dijo Job, de oídas. Te había conocido, más ahora te conozco. Porque como hablábamos, hasta ahora se habla de santidad, hasta ahora porque nosotros sirviendo en una iglesia y no estábamos casados. Entonces de ahí, todo estaba bien según yo. Y aún en el hogar y todo, los dos trabajando, los dos cheques. Pero cuando mi papá tuvo este infarto, todas nos movimos, recuerdo, ya el jueves
yo pedí permiso en mi trabajo y yo estuve todo el jueves, él estuvo estable. El doctor nos dijo pues 24 horas, ¿verdad? Después de las 24 horas va a salir de peligro. Y estuvimos ahí, estuvimos los hermanos de él, estuvimos hasta bromeando, todo ahí, él ya se sentía, ya lo sentía mejorado, todo. Pues el día siguiente a mí ya me tocaba ir a trabajar. En el turno de la noche se quedó mi hermana y mi prima, y yo recuerdo que yo iba tranquila al trabajo un viernes, y cuando mi hermana me llama faltando para las 8, que ya me iba para el trabajo, y me dice, mi papi está agonizando, no quiere ver. Y cuando yo ya había hablado a las 6 de la mañana a preguntarle y cómo amaneció, no, amaneció bien. Pero ya después, como ya de las 7:30 por ahí, faltaban para las 8, ella me llama y me dice. Entonces eso me caló mucho, me fui para el hospital y me dice, no le vayas a decir a mi mamá. Y cuando yo voy a dejar a la niña donde mi mami, me dice, mi mami, algo pasa, ¿por qué no vas a trabajar si hoy trabajaba? Y le dije, no, ¿por qué no? No, o sea, no vamos a ir, no me dieron permiso un día más y quedar el fin de semana. Sin quererle decir nada, cuando ya llegamos, mi hermana, la de en medio, y yo, fuimos la que lo vimos morir, y él nos habló. Tenemos una hermana en ese entonces, tenía 6 años. Y él decía, él nos decía en su agonía que no teníamos que cuidarla a ella. Y entonces yo ahí empecé a pedirle perdón a él. Y él empezó a llorar. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Recupéralo. Y yo le decía, no lo quiero ver morir. Y él lloraba. Y él nos decía, yo las amo. Y ya después ya le pusieron un tubo. Y yo le decía, no te lo lleves. Si yo te he pedido que no te lo lleves, si eres un Dios que ha hecho tanto en mí. Y él murió. Lo vi morir y me enojé con Dios. Me enojé con Dios porque yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste si te estoy sirviendo? Estoy haciendo las cosas bien, creyendo que la santidad, hasta ahora conocí la santidad. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Y entonces me enojé con él. Me recuerdo que lo miré morir. No nos despegaban de ahí. Nos iban a tranquilizar a mi hermana y a mí. Y entonces vino mi mamá y me dijo, ahora sí llora. Cuando él me dolió tanto que me endureció más mi corazón, porque me dijo, ahora sí lo ves llorar, lo estás llorando cuando te fuiste de la casa. Y yo no le dije nada y más me enojé, más me molesté yo en mi corazón, que yo decía, ya, ¿para qué voy a vivir yo? Entonces, recuerdo que una hermana de la iglesia me escribió y se dieron cuenta, porque la iglesia quedaba ahí cerca donde yo vivía, y ella me dijo, Dios está con usted y todo. Y cuando todo lo que me decían de Dios me molestaba, aun cuando recuerdo que cuando se veló, ellos fueron y había como un cuartito y yo nunca salí de ese cuartito. Y le dije a mi hermana, decirles que vayan porque yo no los quiero ver. Y recuerdo que ellos hicieron un culto, porque mis hermanas son cristianas también, solo mis papás no. Ellos han sido católicos, nosotros desde pequeña hemos ido a la iglesia por mis tíos. Y yo recuerdo que yo le dije que se fueran. Mi hermana dijo, yo no le puedo decir nada, tenéis que salir. Y en el transcurso de que se iba a hacer el culto, yo les dije, yo quiero que se vayan, no los quiero ver, no hay un Dios que existe. Y empecé con aquello, y desde ese entonces todo se me vino patas arriba, porque ya después pasó eso, yo dejé de ir a la iglesia, al papá de mis hijos también, ya él empezó a beber, ya él empezó con la bebida, ya no me importaba verlo así. Nos íbamos a la discoteca y era todo normal. O sea, ya no era como que ya no existe un Dios aquí, pues, en la casa. Y ya era todo, ya insultos entre ellos. No, eso nos marcó tanto, porque fue como ahora dice, la mujer que edifica su casa, pues, es una mujer sabia, pero el que no,
la que no, pues con sus manos la destruye, y eso fue. Él se retiró de la iglesia también, y era normal ir a la discoteca. Los hermanos de la iglesia me buscaban, y yo era como que no me hablé de un Dios que no existe, no hablé de un Dios, y me decía, pero Dios tiene un propósito. Después de tanto tiempo, creo que con usted fuimos en diciembre a Cefa. Siempre, aún siendo cristiana, ya en estos tiempos, yo le preguntaba al Señor por qué se lo llevó. Y yo recuerdo que con la iglesia que anduvimos con usted, de su mami, andaba no recuerdo, la pastora, que es la que se quedó conmigo en los aquí. Después de tanto tiempo recibí esa respuesta de parte de Dios. Ella empezó a hablar conmigo y me dijo lo que yo le había preguntado al Señor. Si ella no la conocía, usted sabe que ese día no Sí, conocía. ese día, ese fue el año pasado. El año pasado. Con los pastores con mis pastores los del Centro Cristiano Ajá. Renovación, y usted se quedó, creo que con 2 pastoras, se quedó con la pastora Karen y la pastora Mirna. Sí, la alta. La alta, y ella sí. me dio una palabra y yo quedé asustada. Tal vez no asustada, sino que de tanto tiempo querer esperar a la respuesta. ¿Por qué? Entonces, yo recuerdo que cuando mi papá murió, sé que fue con Cristo, porque a pesar de que estaba enojada, o sea, pidiéndole a Dios, él hizo la oración de fe, cuando él nunca fue cristiano. Ujú. Entonces, después de tanto tiempo, ella me habló de eso. Entonces, como que me escarbó algo que había ahí, y ella me dio esa respuesta que tanto tiempo, después casi que 19 años de haber muerto mi papá, me la dio el Señor. O sea, a veces esperamos que sea el tiempo de nosotros, pero es el tiempo de Dios. Nunca pensé que en la cárcel, ni que me lo iba a decir alguien que no me conoce. Y ese día la conocí, y ese día pudo ver que había una herida en mi corazón también. Sí, porque realmente ese resentimiento con Dios, cuando nos enojamos con Dios, y más cuando le decimos no me diste, no me cumpliste, es parte de ver que hay un dolor en nosotros. Y usted tenía ese dolor. Tenía la culpa, y no solo el dolor, la culpa. Se sentía culpable de que le falló a su papá, no pudo estar, más la culpa de alrededor la hizo ser más fría. Y en vez de buscar a Dios, vino la otra etapa que yo siempre digo, es la rebeldía, y nos rebelamos contra Dios, y ahí es donde nosotros pasamos procesos. Y usted se rebeló totalmente contra Dios, le quitó lo que más amaba. No pudo sentir usted que se perdonó con él, aunque sí pidieron perdón. Y para rematar, la otra persona que amaba le culpa, entonces viene un descalabro. Pero no solo eso, sino que sumado a eso, su papá le deja responsabilidades a usted que a ninguno de sus hermanos le gusta. Me deja, después de todo eso, después de los días que él muere, me sale que me llaman del trabajo, que no, que tengo que ir a banco aquí, banco allá y banco aquí. Nos había dejado, en unos bancos nos había dejado un dinero con mi hermana, la pequeñita, ¿verdad? Y era como que solo nosotras. Entonces tenía 2 hermanas mayores. Entonces ella era como que no, que tiene que ser solo de mi hermana, porque tienes que darle, porque es mi mamá y todo. Y yo estuve dispuesta, ¿sabes? Al final, pero era como más las acusaciones. Después vino y antes la chica se la dejaron a él, la herencia. Y antes usted sabe que eso era como bastante dinero, cooperativas que tenían y todo en el PANI. Y entonces me lo deja a mí. ¿Y yo qué iba a hacer con eso? Es cierto, pequeña yo me iba con él porque yo caminaba con él. O sea, los domingos me iba con él. Sí, es que entonces yo era como para no estar, y nos íbamos, y ese era un pasatiempo que yo sabía que tenía que madrugar el domingo para irme con él. Entonces él me lo deja a mí. Y fue otro problema, y ya después yo decía, ¿y yo qué voy a hacer con esto? Y después una hermana de él me empezó a decir que por qué me deja eso a mí, que eso es de herencia de ellos, y entonces eran más problemas, y era como, ya después que si vos te fuiste, que porque te dejó a vos,
porque te lo dejaron a vos tenés que dárselo todo Y en ese momento era la oveja negra de la y familia. era la oveja negra de Porque mi se papá. había ido con hombre, como dicen Me había ido ellos. con hombre, me gustaba andar en la discoteca, entonces ellas todo era como, ¿por qué te lo deja vos? Entonces un día tuve que pedir permiso y yo le dije a mi mami, no, vamos, hoy, porque yo lo posponía porque yo, ¿cómo le iba a venir a decir a Dios, Dios ayúdame en esto o revélame en esto? Lo hice en mi propia carne y le dije, al final le dije, no quiero nada, al final te entrego esto, igual, yo recuerdo de la promesa que le hicimos con mi hermana, la en medio, que íbamos a apoyar a mi hermana, ¿verdad? Que él decía, porque era la chiquita que había dejado. Entonces fue como, no, me acordé de eso. Y yo dije, no, aquí voy a cumplirle a él. Entonces, aún así después que la casa la iban a vender, que la casa aquí, que la casa allá. Y entonces yo ahí no estuve de acuerdo porque sé que a mi papá le costó, pues. Entonces yo le decía no, porque él siempre decía que hasta cambió la casa de donde era de mi tía, la cambió acá porque le gustaba aquí y empezaba y yo fui una de las que me puse en eso, sí me opuse y yo le decía no la vamos a vender. Dinero, problemas de dinero, problemas de relación, vergüenza, mentiras, una tras otra, traición. Todo eso cargaba en su corazón, más un matrimonio con violencia, una persona que al final uno dice, en vez de abonar, suma. Ya Albita ya no era una mujer, ya no era aquella niña a la que todos mimaban, ya Albita era una mujer dura, ya Albita era fría, y Albita ya no sentía más el resentimiento con Dios porque le había quitado a aquella persona que, fuera sí o no, usted sabía que de una u otra forma estaba ahí, y un hombre que no. ¿Cómo fue que fue a dar usted a la cárcel? Cuando fui a dar a la cárcel, yo no quería nada con Dios en ningún momento. Yo recuerdo que había un varón de una iglesia, un señor que él me conocía desde pequeña y él nunca cansó de orar por mí, y se lo puedo decir porque ahora que él me mira y me mira a mis estados, dije, wow, para lo que era, él me conoció, él sabe. Yo pasaba en mi carro y era machucarle los pies, no me importaba, pero yo no quería, o sea, no quería que me evangelizara, no quería que me dijera nada de Dios, y yo se lo decía a él, y yo le decía, ahí viene a molestar, ahí viene aquí. Entonces, no es que Dios no nos busca, claro que sí, Dios nos trata de hablar, por eso en Sanidad Interior, yo cuando daba clases de sanidad interior, de discipulado, también marcaba algo en mi vida. Y era porque había algo que yo siempre decía, y aún siendo cristiana, quiero morir como murió mi papá. Que me dio un infarto y ya. Pero detrás de todo eso, en un sanidad interior, el Señor habló a mi vida. ¿Qué le dijo? Me dijo que él había muerto también con un resentimiento. Y sobre su hermano. Me lo dijo, me lo habló esa clase y me lo confirmó en un sueño con uno de mis tíos. Entonces me decía, o sea, el dolor a veces nosotros decimos un paro ya, pero realmente detrás de todo eso que hay viene, algo profundo. Hay algo profundo. Entonces yo no lo entendía y ahí le pedí perdón a Dios. Por eso yo le preguntaba desde su infancia, porque el dolor que usted tuvo para caer en PNFAS, en la cárcel de mujeres, no fue de la noche a la mañana. No. Fue un dolor que vino desde una traición, que vino no desde la traición, sino que vino de una paternidad que no fue adecuada. ¿Entiende? Entonces desde ahí se vino acumulando para luego llegar a formar una fortaleza que ya no había temor de nada, ya no había pensamiento de nada. Era súper orgullosa, ahí voy, el orgullo, la soberbia, la altanería, todo eso al Padre no le agrada, al Señor no le agrada. Entonces llegué a tener todo, a tener una estabilidad, todo bien. Estaba estudiando en la universidad cuando caí en Cefa. Ya me faltaban pocas clases para graduarme, ¿verdad? Licenciada en administración en psicología empresarial. Y ya era poquito lo que me faltaba, pero ni eso lo permitió el Señor. Tenía que moldearme. Entonces ya era como dice usted, ya tenía una muralla. No, ya había un muro. Ya había un muro.
Y entonces me acusan de un delito financiero en el banco. Y yo cuando me viene y me dice tiene que ir a la DPI, yo iba todavía alterada y yo, ¿por qué? Que no sé qué. Pero yo me fui en mi carro, me fui a la DPI y ahí me dicen, deme su declaración que la acusan de un delito financiero. Y yo llegué y yo, sí, está bien, que no sé qué. Y llame a un abogado. Sí, claro, tengo abogado. Como todavía no me había caído el 20 de lo que estaba pasando. O sea, usted se sentía como que se comía el mundo entero, que Sí. había superado todo eso, tenía dinero. Al hombre, pues, estaba en una relación tóxica, pero como uno se acostumbra, y la gente cree que no, pero se acostumbra uno a vivir en una relación tóxica. No, ya lo había dejado. Ya lo había dejado. Pues sí, ya todo, ya estaba todo dado. Lo había mandado a la porra, como decimos nosotros, era super albita, que se comía el mundo. Me creía como la de Elsa, libre soy, ¿Ah? comiéndome el mundo como yo quería, solteras, o sea, nada. No me interesaban los hombres, gracias a Dios hay cosas que Dios no permitió que yo cayera en el mundo. Como la bebida, yo iba a la discoteca, pero yo no bebía, no me gustaba, lo probé el cigarro, no me gustó. ¿Probó droga? Tampoco, no me gustó, nunca, no, droga nunca probé, no era como el ámbito de que yo me llevara con gente así. Es que ya lo suyo, lo que Dios tenía con usted era el carácter. Ya El lo que carácter. Dios tenía que moldear con Albita ya era el carácter, ya era todo lo demás. Porque Dios sabía, como dice, Dios sabía lo que yo había formado. Pero, ¿cómo salió? ¿Por qué dejó al papá de sus hijos? Yo lo dejé porque nosotros éramos como que vivíamos juntos, pero no revueltos ya. Ajá. Él me decía, vos me humillas mucho, que no sé qué, y es posible, no es posible, fue real. Y ya era como que no ¿Y a qué punto llegaron importante. mutuamente? ¿A qué punto llegaron de hacerse daño? Llegamos al sí, nos golpeábamos. Yo recuerdo que la última vez fue que me empujó, la casa es de 2 plantas, tuvimos una casa, imagínate que hasta Dios en eso, sacamos una casa que la peleábamos, que era mía, era tuya y era mancomunada de los dos. Y recuerdo que de las gradas él me empujó con una patada, pero yo no me detuve ahí. Yo vine y agarré el espejo, se quebró y no me importó, lo agarré y yo lo iba a matar. Entonces llegamos a ese punto de que vos me tocas, yo te toco y lo que encontrara yo se lo tiraba, pero yo no me iba a dejar golpear así. ¿Te hubo conciencia mejor separarse antes de seguir? Sí, entonces hubo un tiempo de que él, yo le dije, ya no podemos estar vos y yo juntos, ya no. Igual era demasiado celoso, ya era como celos extremos, o sea, me miraba, me bajaba. Yo creo que lo que más rebalsó todo fue cuando yo estaba en la universidad y me fue a gritar. Estaba en Unité, en CUT de Prado, que antes era del otro lado, y me gritó en todo y ahí no había por dónde salir. Me gritó y me dijo, sí, que eso es una cualquiera, una prostituta, me trató de lo peor y eso fue lo que más me rebalsó. Donde me siguió y yo dije, no, yo ya no puedo estar aquí. O sea, soy Alba, o sea, no lo necesito. Y ya teníamos 3 niños. La pequeña ya tenía casi 2 añitos. Y yo decía, no, ¿por qué lo estoy con él? Y Alba ya lista para comerse al mundo, va a la DPI por un delito financiero que usted ni idea tenía o sospechaba más o menos. No, ni idea. Ni o idea. Sea, ni idea. Cuando llego allá me empiezan a decir y lo que es un delito, que eran mis usuarios, porque sí eran mis usuarios. Y yo decía, ¿cómo? Pero ¿cómo van a ser mis usuarios? Que no sé qué. Yo los miraba, sí eran mis usuarios, pero yo no entendía nada. Ya miré cuando ya me dicen, ¿no? Queda usted aquí privada de libertad. Pero aún así puedo decirle que no miraba la misericordia de Dios en ese entonces porque no lo conocía, pero no me enchacharon ahí, No la sacaron públicamente. Me tuvieron así como estoy aquí sentada esperando y de ahí me dijeron, no, la vamos a llevar al Core 7 y después del Core, no la vamos a llevar sí, la vamos a llevar al Core 7, dijeron, me llevaron al Core 7, pero no me meten adentro, sino que después dicen, no, la vamos a llevar de un solo al... Pero cuando yo ya voy al Core 7, yo miro esas celdas todas feas,
O sea, y todavía a Alba no le cabía el 20. Todavía iba ahí como con mi soberbia, mi orgullo. Cuando ya me llevan al juzgado de letra, ya ahí entiendo que estoy en problemas. Y entonces ahí me dieron una llamada, llamé a un amigo, mi amigo llamó a mi hermana y todo, y yo le empiezo a decir y le digo, mira, que yo tengo un abogado, llámalo, y todo, y lo llamó. Yo entiendo que ya era la mano de Dios que algo quería hacer, porque me dice, no, usted va para PNFAS. Y yo, ¿qué es PNFAS? Y le pregunto al abogado, ¿qué es PNFAS? Y me dice, es una penitenciaría de mujeres. O sea, nunca había una penitenciaría de mujeres. Yo nunca había escuchado que había una cárcel para mujeres. O sea, en esa magnitud nunca había visto, ni escuchado, ni nada. Que el mundo de Albita era diferente. Ajá, nunca sabía que había una cárcel de mujeres. Entonces en eso me dice, va a ir allá, me dice, y a los 6 días la van a traer, me dice, y que no sé qué, porque el abogado me decía, ¿son sus usuarios? Sí, son mis usuarios. ¿Ok? Y entonces ni modo, a los 6 días usted va a regresar. Entonces yo ahí miro el problema. Pero yo veo que cuando yo voy, ya me suben al bus que viaja a todos los privados de libertad de Támara. Yo recuerdo que se sube un pandillero que ni sabía que era una mara, que era una pandilla. Se sienta a la par mía. Y yo lloraba porque yo miraba a mis hermanas, a todos ahí estuvieron. Y yo lloraba y yo decía, ¿y para dónde voy? Pero no invocaba el nombre de Dios o decirle nada. Yo me cae el 20 de recordar que había un Dios, según yo, ahí, cuando ese varón me empieza a hablar de mi niñez y yo sin conocerlo. Ese varón, todo tatuado, me dio miedo, lloraba más del miedo que ya después de dónde iba, porque yo lo miraba todo tatuado. Y él me dice, tranquila, me dice, Dios tiene un propósito para su vida. Y ahí se cumple la palabra, hasta las piedras van a hablar, Dios le place con quien Él le va a mandar palabra, porque yo nunca pensé que un pandillero me iba a dar palabra. Yo recuerdo que miraba el 18 por todos lados en su cuerpo así, y ese varón me decía, usted tiene las llaves para salir de ahí, usted sabe. Y yo ahí iba escuchándolo atentamente. Y entonces me dice, eres la niña de los ojos de Dios. Y me empieza a hablar y me decía, te pusiste un caparazón, y me habló tantas cosas que yo decía, ay, este varón, ¿dónde me conoce? Y yo lo quedaba viendo porque era tan tinteado que andaba, dije yo, ¿será que me conoce? Y yo no lo sé. Y no. Y él me dice, mire, me empezó a decir en que estaba en Támara cuando estaba escorpión. Yo ni conocía que era un escorpión en la celda ni nada. Y él me dice, y mire, yo estoy castigado, pero mire, y yo sé que Dios va a hacer algo en su vida. No va a estar el tiempo eso me marcó también, porque esa palabra se cumplió. No va a estar lo que el hombre le diga, sino lo que Dios diga a través de cómo usted vaya a usar su llave. ¿Y cuánto tiempo supuestamente le iban a dar? 15 años. Tenía supuestamente 2 delitos. Y 15 por cada delito. ¿Y cada delito ni por cerca los había cometido? No, sino que sí eran mis usuarios y... ¿Alguien los había usado? Sí, eran mis usuarios, pero lo que a mí me salvó, que ni a mí me importaba llegar tarde al trabajo. No tanto llegaba por rebeldía, sino que porque de la universidad... Yo tenía un horario de 12 a 9, digamos, de 12, lo que se cerraba el banco a las 8 y a las 9 arqueo y todo. Entonces yo era supervisora de la agencia, entonces era como la última que cerraba. Entonces yo llegaba casi a la 1, porque salía tarde de la universidad. Entonces habían transacciones internas, no eran externas, eran internas que estaban adentro con mi usuario. Y no en su hora. No en mi hora, porque si hubiera sido puntual en ese entonces ahí sí hubiera sido problema. Hasta cierto punto dice uno, Señor, la rebeldía me salvó en ese momento, pero ya no era rebeldía, ya era Dios obrando. En Alba para lo que venía después. O sea, ya era preparando el camino que a veces nosotros no entendemos
que aún en medio de todo, cuando buscamos a Dios una vez y lo reconocemos a Él, Él siempre está tratando de como guiarnos. Ujú. Y realmente que ahora mi mami me dice, vos estás loca, pero es real y se lo puedo decir a cualquiera. Si yo no hubiera ido a una cárcel, yo no hubiera cambiado, porque afuera no quería nada. Y adentro de la cárcel. Cuando yo llego adentro de la cárcel, yo me bajo y iba con aquel varón que se bajó primero porque lo fueron a dejar a ellos primero. Cuando yo llego ya, recuerdo que las policías nos decían, vaya, bájense, y nos revisaron todo. Fue como que Así que una niña lloraba, mimada, una niña consentida. lloraba y me revisaron todas, como revisan una privada de libertad, y fue horrible. Y cuando llegué, me mandan a un hogar. Primero dijeron, no la vamos a mandar para otro hogar, no la vamos a mandar para otro hogar. Y recuerdo que me mandaron para el hogar y en ese momento estaban haciendo culto. Y yo recuerdo que yo dije, no, yo aquí me voy a morir. Yo aquí no voy a poder resistir. Ya miraba mujeres tatuadas. No entré a una organización, pero hay mujeres que están en población y andan tatuadas. Yo aquí me voy a morir. Yo aquí no voy a soportar. Y yo recuerdo que viene la coordinadora. Hasta eso tuvo el Señor misericordia. Muchas mujeres esperando en el suelo. Muchas mujeres esperando un camarote. Ella viene y me da un colchón y me dice, te vas a dormir allá. O sea, el Señor me dio cama, nunca dormí en el suelo. Y me dice, tenga, le voy a dar esto, me dio kit y vaya, báñense y todo bien. Y me dio ropa a ella. O sea, Dios. La experiencia de bañarse después de haber estado en todo. No, lloraba por todo, lloraba al ver los baños, lloraba todo, pues, al ver la diferencia y yo me sentía como, no, yo aquí no voy a sobrevivir. La y yo niña- en mi pensamiento, yo aquí no voy a sobrevivir. Cuando yo llego, yo escucho el culto y me dice ella no era cristiana. Y me dice, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al culto, que hacen como altares de oración. Y entonces yo le dije que sí. Cuando fuimos, me quebranté más, pero aún mi corazón estaba como Por las heridas. por las heridas. Todas las Entonces heridas. no era como, yo recuerdo que oraban por mí, me cubrían y todo, y yo, pero no podía. O sea, no acepté a Cristo ese día, no le voy a decir, ay, que vine, no. Pero ya estaba marcando algo el Señor. Cuando yo ya voy a dormir, habían unas muchachas abajo y me dice, mira, acá usted no va a poder dormir, así que le voy a dar unas pastillas. Pero era desconfiada. Después yo me doy cuenta que no me las tomé, pero eran pastillas de las que le dan a todos y le dicen, no, es que es para dormir y es para pastearse. Y me habían dado las justas para no levantarme. Entonces yo dije, no me la voy a tomar. Era desconfianza, a ver qué me quieren hacer. Y eso pensé yo, me quieren dormir, me quieren violar o me quieren hacer algo. Porque según en la cárcel uno va con esa mentalidad. Sí. Peor cuando uno no conoce. Después de eso yo ya no me quería levantar. Y yo le dije al Señor, no al Señor, yo aquí dije, aquí me voy a morir. Yo escuchaba donde me decía, matate. Y yo sí. Y yo decía, ¿cómo me voy a matar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo me miraba? Si había vigas y miraba, no teníamos cuchillo, no teníamos nada. Y yo decía, no, yo me voy a morir. Y cuando después me fueron a visitar a mi hermana, me dice que mi mamá está enferma, que no se había podido levantar de la cama por el impacto mío y más, me sentí súper mal. La culpa. Es que a usted lo que más le venía taladrando el enemigo era la culpa. La culpa. La culpa desde el inicio. Y donde me marcó también, donde el final que yo decía, no, yo voy a buscar la forma de cómo matarme en este lugar. Me llevaron a los niños y me dice mi hijo pequeño, me acuerdo ahora, ya está grande, ya está grandote, ya en la universidad, pero era un niño como de 6, 7 años y me dijo, mamá, ¿y cuando salgas de este lugar no te va a dar pena? O sea, un niño de esa edad. Y no te va a dar vergüenza. O sea, él, no sé qué había escuchado porque fue que él escuchó algo. Sí. Entonces, yo no le pude contestar.
no le pude contestar y empecé a llorar y se fue y quedé con aquello y dije yo, si realmente es algo, ¿qué va a pasar? Voy a avergonzar a mis hijos, a mi familia, y empecé con eso. Hasta que dije yo, fui a un culto, recuerdo, y yo no podía, no hallaba, bueno, nunca encontré la forma de cómo hacerlo. Usted sabe, Satanás le puede estar bombardeando la mente, pero usted tiene que buscar la manera de cómo hacerlo, de cómo, de aquí, pero yo nunca encontré un cuchillo, nunca encontré nada. Él le mete la idea en la cabeza, pero deja que usted accione, porque al usted accionar, entonces para él es mejor. Sí, Porque entonces, usted metió mano. ajá, y entonces en eso yo dije, no, yo aquí no, ya dije, yo aquí no, pero el Señor, como le digo, tenía propósito en mi vida realmente. Encontré una señora y ella vino y me dijo, hola, ¿cómo está? Y ella me empezó a contar su historia y no, mire, yo la voy a llevar a la iglesia. Porque ahí, antes, si usted no tenía un mes, no podía salir del hogar. Entonces, como ella tenía demasiado tiempo, entonces ella se hacía cargo de que me iba a llevar. Y yo recuerdo que cuando yo fui a ese culto, yo quise aceptar a Cristo, pero yo no me pude mover. Yo sentía como grilletes en mis piernas, como pesadas. Y cuando dijo, si hay una mujer, yo decía, ¿seré yo? ¿Seré yo que tú quieres que haga algo? ¿Realmente estás ahí, Dios? Porque tú permitiste que viniera a este lugar. O sea, echándole la culpa a Dios todavía. Entonces, no, ¿para qué me voy a mover? O sea, estaba entre eso, pero cuando ya quise levantarme, yo sentía que yo tenía algo Los grilletes. Y así como unos grilletes. Entonces no me pude levantar, no pude. Entonces, después en eso después ya volví, escuché una palabra del ministerio que ahora estoy sirviendo, del ministerio Pasión por la Alma, y cuando yo escuché una palabra, Dios nos liberta, Dios nos guarda, y empecé y escuché, yo dije, algo va a ser. Pero lo que a mí me marca fue un abrazo del apóstol. Eso. Y La paternidad. Cuando él me abrazó, yo recordé a mi papá. Entonces, dije yo, no, yo no estoy aquí para morirme. Como que algo, el chip me lo cambiaron y ya yo acepté. Pero no fue fácil, porque cuando ya Satanás sabe que estás entrando en las cosas de Dios, que ya Dios te está libertando, era como que ya me vinieron los problemas de afuera. Con los 2 delitos, que tenía otro delito a los 6 días, que no me lo habían quitado a los 6 días, que el papá de mis hijos le iba a quitar los niños a mi mamá. Era problema. Entonces un día yo le dije al Señor, sí me arrodillé y yo le dije, si tú realmente me amas, si tú realmente eres mi padre, ayúdame. Ayúdame a salir, porque yo recordaba las palabras de aquel varón que me dijo en el bus, tú tienes las llaves. Entonces yo recordé de eso y el Señor iba a hacer algo diferente, no lo que el hombre le había dicho. Entonces dije yo, si realmente tú existes, ayúdame. Entonces yo entendí que yo tenía que cambiar. Porque cuando el papá de mis hijos llegó, fue un caos ahí en Cefa. Él me trató mal ahí en Cefa, yo lo corrí. Fue otro pleito. Y él me dijo, te voy a quitar los hipotes por sinvergüenza, que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces yo también caí en lo de él, empezando en las cosas de Dios, y él llega como que Satanás dijo, llevando la prueba, ajá. Llevando la prueba. Entonces yo le dije a mi mami, no, yo no lo quiero ver aquí. Puse, porque usted puede poner ahí quien no puede ir a verlo, quien sí. Entonces yo le dije, ok, no voy a hacerlo. Empecé a ir a la iglesia, pero todavía había en mi corazón, pues todavía estaba dañado mi corazón. Y entonces yo le dije, empecé como una comunión con el Señor. No fue fácil, pero yo dije, yo no. Y cuando el apóstol llegaba, yo le decía, hoy de la colonia tal. O sea, lo esperaba. Antes le decían los del rojito, porque ellos caminaban con una camisa roja, y yo decía, no, yo no me lo perdía. Y entonces yo a él lo esperaba. Porque un abrazo marcó su vida. Un abrazo marcó mi vida. Entonces yo así como que podían llegar otros de Pasión por las Almas otros días.
porque habían 2 días que se iban, los lunes y los jueves, pero yo lo esperaba a él, porque cuando él no llegaba, no, o sea, era él, o sea, era la paternidad de él. Entonces, porque él nos gritaba desde la entrada, le decía, ya viene Cristo. Entonces era como, ahí viene el pastor aquel, decía, y me iba. Pero en ese entonces yo dije, algo pasó con él, con el abrazo de él, recordé. Y después de eso, pues, me metí con el Señor más, muchos problemas, tuve demasiados problemas. Aún problemas de la casa que tenemos con el papá de mis hijos, la casa de donde vive mi mami, porque ellos iban a negociar. Pero lo que más entendí, que Dios sí me había permitido que fuera a ese lugar, era para tratar conmigo. No por lo que me acusaban, ni porque él iba a defender mi causa, porque recuerdo que el abogado del banco, le había dicho a mi hermana que yo llamara a mi hermana porque él me quería hablar conmigo. Yo, pues como hay teléfonos públicos donde uno me ingresa tarjeta, yo llamo a mi hermana a la hora que ella me dice y él me habla de Dios. Él no me habló para juzgarme o quererme decirme, no, él me dijo, en ese lugar estás porque Dios va a tratar con tu vida. No por lo que te están acusando, y no por lo que Dios quiere hacer algo en tu vida. Yo cuando dije y este no es el abogado, y yo lo conocía porque como era del banco, yo lo conocía y él así era un hombre rudo, un hombre. Yo quedé y empecé a llorar en ese teléfono y yo dije, no, es Dios que quiere tratar conmigo. Ese es el punto donde nosotros siempre hablamos y decimos, cuando estamos en el proceso, mientras no entendemos qué es lo que Dios quiere, no vamos a salir de ese proceso. Porque nos vamos a quedar, usted se pudo haber quedado ahí mucho tiempo, hasta que Dios le hizo ver por qué la tenía ahí y cuál era el proceso por el cual Dios la tenía en ese lugar. Y está ahí, empieza a congregarse, empieza a ver lo del apóstol. Ahora, ¿cómo sale? ¿Cómo salí? Tenía un abogado que se le pagó. Yo tenía ahorrado porque siempre tenía negocios, siempre vendía maquillaje, cartera, siempre he tenido el negocio. Y yo tenía ahorrado, se le pagó una parte al abogado que tenía y todo. Espérame, yo me metí. Paremos aquí. José, agárrame ese teléfono que hay varios mensajes y el apóstol va a venir. Entonces aquí, vale más que grabado porque ya ratos estaba. Aguante, compa. Ok, ajá. Entonces, cuando, bueno, se le pagó casi 150,000 lempiras, él no hacía nada. Y yo tenía un amigo que en este tiempo, pues en aquel tiempo estaba bien metido un periodista. Él me enamoraba y todo, y él era como mi amigo el que iba. Entonces, él como que otra quería Satanás usarlo como manipulación a él también, porque me decía, cuando te salga de ese lugar, yo te vas a casar conmigo. Ah. Entonces yo ahí como que, no, o sea, ya no quería saber nada, o sea, no, pues. Y entonces yo un día escuché que las intenciones que él quería, pues entonces dije yo, no, esto no puede ser así, porque un día me dijo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Me dijo. Porque yo ya hablaba de Dios, ya hablaba que Dios estaba haciendo algo en mí, pero no estaba al 100. Y entonces yo le decía que había un Dios, que yo sabía que Dios algo iba a hacer. Y un día así como, ¿dónde está tu Dios? No ha salido. Entonces el Señor ese día permitió, porque él era conecte de él era amigo de los dos, el abogado, pero era más conecte de él. Entonces yo le dije, ya no quiero que venga ese abogado. De la nada, así. Sin consultarle a Dios, solo le dije, ya no quiero que él me represente. Entonces, y ya no quiero que venga vos, porque él me puso a escoger si entre mi familia o él. Entonces, porque no quería que ella llegara a mi mamá. Sí, prácticamente a mi mamá fue la que la miré casi todos los fines de semana, los miércoles, sábado y domingo, porque hasta eso el Señor trabajó, me quitó las visitas de los miércoles, quitó la visita de los sábados, los domingos, porque aún así tenía privilegios. ¿Por qué? Porque a través de él, porque era reconocido, porque tenía influencia, el abogado llegaba, si yo quería comer una hamburguesa, me la llevaba, si yo quería comer esto, me la llevaba. Es que Dios la cuidó adentro, mami. Entonces todo eso, pero Dios me lo fue quitando.
no, él me lo fue quitando, ya no había visita los miércoles, ya los sábados era más gente, mi mamá, yo le decía a mi mami después de iba cada 15 días, y entonces, y él sí iba el día que él quisiera, pero el Señor lo fue quitando. Entonces, a través de eso yo dije, no, obvio me voy a quedar con mi familia. Si un tiempo ya una vez decidí por el papá, que era el papá de mis hijos y me fue mal, ya no voy a decidir así. Entonces, no, si quieres andarte, ya no vengas, ya no me ayudes, llévate al abogado. Y el abogado llegó y ya era como que, no, que ya era como, no, que mire, que cuando usted salga me pague, que no sé qué. Entonces, no, dije no. Después le dije al Señor, ¿qué voy a hacer? No tengo abogado. Él ya no volvió. Y entonces, ¿qué voy a hacer? De la nada, porque uno lo llevan al juzgado para que puedan ponerle un público y lo llevan a firmar, no sé ahora, pero en ese entonces sí. Y yo recuerdo que un día así llega y me dicen, Alba Navarro, el abogado, porque antes era gritado, ¿verdad? Porque uno estaba más libre. Y yo, abogado, ay no, ya devolvió a ese señor y un día de semana. Dije yo, ay no, qué necios son, dije yo en mí. Y cuando voy, miro a una mujer y entonces, ¿usted es Alba Navarro? Sí. Y me dice, mire que yo soy fiscal del Ministerio Público. Y yo sé que conocí quién eran los fiscales, que son los que los acusan y todo. Y me dice, y le digo yo, sí, dígame. Dije yo, venía a entrevistarme o algo, no sé. O hundirme más, dice hundirme más. Sí, porque cuando uno puede me dijo pensar. fiscal del Ministerio Público, digo yo, ¿quién es? Entonces después me dijo, mire, me dice, yo soy fiscal del Ministerio Público, pero solo voy a llevar 2 casos, me dijo, el suyo y el de uno de Támara. Y la quedo todavía, era como incrédulo, ¿y por qué? Y iba a ser mi abogada. Y me dijo, y vengo por parte de Dios, me dijo. Cuando me dijo eso, yo siento mi corazón así como acelerarse, y entonces me senté y me dijo, sí, me dijo, me dijo a qué iglesia iba y todo, y me dijo, y he soñado con usted y con ese varón. Y entonces tengo que llevar los casos, me dijo. Y tuve que pedir permiso, autorización para llevar los casos. No como fiscal, sino como abogada defensora. Esa mujer en días me quitó un delito. Y ese fue Dios. Me quedé con uno. Después de ese, había una apelación que el banco había metido, no sé, y ella metió otra. Y en 15 días me salió, cuando una apelación dura 1 año, 6 meses. Sí. Y ella lo hizo en 15 días. Bueno, dio la mano de Dios. O sea, ella iba a hacer lo que iba a hacer. Y la obediencia. O sea, ella ya sabía cómo iba a trabajar, ya sabía eso. Para mí, cuando ella llegó, después me dijo, yo voy a meter este papel, y ya me explicó, y ya después me dijo, no, en una citación, una que lo llevan me dijo, el banco no se presentó. Otra cita, el banco no se presentó. Otra audiencia, el banco no se presentó. Una vez me llevaron a pasear y el banco no se presentó. Entonces me dijo, bueno, entonces aquí, usted ya va a salir, me dijo. Entonces yo, el banco no se presentó porque Dios no dejó que se presentara. O sea, de verdad, sí, me dijo. Ya solo falta, me dijo, que firmen unos papeles, me dijo. Vamos a ver si el banco, porque como la apelación también se lo hacen ver a ellos, ¿verdad? Al abogado, al área legal del banco. Entonces me dijo, y yo eso ya se les presentó a él, me dijo. Y todo el mundo me decía, pero una apelación, 15 días. 15 días. Entonces yo ahí le dije al Señor, Padre, esto solo tú lo pudiste hacer, solo tú. Pero ya estaba sirviéndole bastante al Señor. ¿Ya estaba metida en Pasión por las Almas adentro? Ya estaba metida, ahí pues se servía en todos los ministerios anteriormente, ¿verdad? Porque todos entraban, entonces ministerio. Y ¿daba clases adentro? Daba clases, fui facilitadora. Ahí el Señor, nunca pensé ser mentora tampoco, porque Él ahí me enseñó. Di clases de primer y segundo nivel. Me enseñó la paciencia, tener, o sea, todo eso, amor. Cuando yo mis amistades eran
yo las podía escoger por decirle la que yo quería llevarme. Y más me gustaba como varones, no era como muy sociable. Entonces ahí aprendí porque habían señoras que me iban a buscar al hogar. Mire, profe, hay unas todavía que me dicen profe, todavía que está, y les enseñé a leer, les enseñé a escribir. Y alegres porque una pues ya están en el colegio. Ahorita ya hay una señora que me dice, ya estoy en el colegio, profe. Oiga bien, tantos años tiene ella de estar ahí. Y eso me marcó porque el Señor fue moldeando mi carácter. Fui soltando también mi carácter. Después del año, ya yo le pedí perdón al papá de mis hijos. Yo le dije a mi mami, quiero que le pedí perdón a ella, pedí perdón a mis hermanas. Ya ahí conocí que era el perdón, que la falta de perdón que yo también tenía en mí. Recuerdo que cuando llegó el papá de mis hijos, cuando yo lo mandé a llamar, llegó todo. ¿Qué querés? Y fue mi primera palabra, no te llamo para pedirte perdón. Entonces eso fue como un boom para él. Y fue quebrando en usted. Y fue quebrando y fue como que, ¿qué? Cuando a mí conoció a la orgullosa, a la altanera, que cuando me iba a doblegar. Y entonces yo le empecé a decir, y yo te pido perdón y te perdono. Y entonces ahí empezó a salir todo. ¿Y se perdonó usted? Me perdoné yo. Me empecé a perdonar yo y a pedirle al Señor por todo lo que hice. Y ahora digo yo, bueno, Señor, hay cosas que nuestras decisiones pues nos llevan a ciertas cosas, pero yo agradezco haber ido ahí. Le limpiaron su historial, usted Sí. logró salir, y cuando sale su familia. Cuando salí no fue fácil. No fue fácil. Cuando ya salí, sí, al principio la familia alegre, mi mamá alegre, mis hijos, todos alegres, pero ya después como que volvimos a otra vez como la familia y como que nunca no me fui a vivir a la casa. El Señor me dio una orden que no peleara la casa con el papá de mis hijos. Él no les ayudaba en nada. Y entonces yo le dije al Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué voy a hacer? Y entonces yo ya escuchaba la voz de él y él me decía, tranquila. Me quería volver a comer el mundo otra vez, pero tranquila. Entonces empecé a esperar en él y él solo me decía, ora por él. Pero no porque era mi esposo, sino que hasta el día de hoy esa oración se ha cumplido. Él todo le da. Él no permite que yo le dé nada. O sea, si le voy a dar es porque tal vez es un material que él no esté o cosas así que tal vez, pero él le da todo. Desde la universidad de mi hija, todo, o sea, todo. Y para ir aterrizando, hermana Albita, regresar a servir, una palabra que le dieron que iba a regresar a servir. Hoy es la coordinadora de PNFAS, del Ministerio Pasión por las Almas. Yo la puedo ver cuando hemos ido, cómo esas mujeres la aman, cómo esas mujeres la quieren, pero no solo eso, sino ver la pasión con la que usted sirve y poder decir el proceso valió la pena para hoy. Fíjese que yo bendigo la vida de una directora que ya estuvo ahí, ella, la sargento Tarly. Ella es una mujer de Dios y ella un día le dije, no, ya le voy a dejar todo, le voy a soltar todo. Y ya no, ¿por qué no? Porque servirle al Señor, creamos que solo aquí afuera se pueden pasar muchas cosas. Pero no porque me iba a alejar de Dios, sino que yo empecé la danza, lo que hoy es Linaje Escogido. Empezamos con 3 y salió del corazón de Dios y del apóstol. Porque él me decía, levante un ministerio de danza. Con nada o sin nada, descalza danzábamos. Y me acuerdo que lo que hoy es la pastora, ella nos prestaba, porque ella siempre ha tenido taller, nos prestaba como Los telas, trajes, telas y nos la amarrábamos y así empezamos. Así empezó Linaje Escogido. Y ella mucho tiempo me dijo, ese va a ser el legado que vas a dejar, la directora. Y entonces yo le decía, pero con 3, descalza. Después vimos la mano de Dios y el día que yo me vengo de ese lugar, yo oraba por un vestido blanco, oraba y le decía, Señor, regálanos un vestido blanco, no sé dónde lo vas a traer. Y al final nos regalaron una tela, pero ya éramos 10. Y cuando yo salí éramos 10. Y solo ajustaron para 6 trajes. Yo le dije al Señor, aunque yo no lo use, pero yo lo quiero dejar.
Y recuerdo que ese viernes me dijeron, Alba Navarro, va libre. Y no pude danzar. Andaba el traje de blanco y no pude danzar. Y entonces yo, ¿qué? Va libre, ya va libre, ya va libre, ya se va. Y no pude danzarle al Señor ese día. Entonces ahí dije, y me voy para legal y todo. Yo quería danzarle al Señor antes de irme, pero me estaba de llamar, iba a llamar, y entonces no pude. Me fui para legal y yo no era la emoción de firmarle, sino que... No danzó. Yo le decía, Señor, permitiste que usar el vestido, aunque en mi corazón tú sabías que yo te había dicho que aunque yo no lo usara, pero lo quería dejar. Y entonces eso, al verlas a ella, que hoy son más de 30, yo les decía, y se cumplió la palabra, porque hay muchas que ya no están, y el Señor me decía, todas van a dejar un legado. Y por ojo a las que están, yo les digo, recuerden de la palabra que nos dio el Señor. Y la directora, recuerdo que ella me decía, ¿vas a volver a este lugar? Pero me va a dejar entrar, le decía yo. Y entonces sí, pero cuando ya tengas un tiempo, porque es el tiempo que estimula, ¿verdad? Para volver a ir. Y me decía, pero en broma, pero yo le decía, no, pero yo no quiero volver aquí a este lugar. Yo no quiero venir a este lugar. ¿Y a qué voy a venir? Y me dice, es que ya no vas a venir como privada de libertad, sino que vas a ser libertadora. Y esa palabra se ha cumplido. Sí. Y me decía, ¿cuántos años después regresó? Creo que como al año y medio. Al año y medio el apóstol me decía, volvé. ¿Cuándo vas a ir a darte una palabra ya? ¿Cuándo vas a ir a dar? Y yo le decía, no, tenía como temorcito de volver a ir. Pero ahora, cuando ya me entregó, creo que como 3, 4 años tengo de ser la coordinadora, y cuando él me entregó, yo pues sin saber que iba a tener todo listo, libre, mis papeles legal todamente y pedirnos el carnet, ya fue como... Sí, porque para tener carnet tiene que tener limpios sus antecedentes policiales y penales. Entonces ya no, me siento honrada de parte de Dios, y saber de que muchas me dicen, sí creo que hay un Dios que puede hacer algo diferente. Hermana Albita, adentro una palabra cambia una vida, y esa vida puede, si Dios decide que se quede adentro, como Dios decide puede salir, pero una palabra, un abrazo cambió su vida. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Él puede restaurar nuestras vidas siempre y cuando nosotros lo dejemos a Él. ¿Qué le podría decir usted hoy a esos papás o a esos jóvenes que de repente creen que se pueden comer el mundo, que lo tienen todo, o los papás que le damos todo a nuestros hijos? ¿Cómo puede afectar una vida? Yo quiero decirles que hay una palabra, ¿verdad? Que Dios dice que el hijo que él ama, disciplina. Y esa es una de las que yo estaba cometiendo el mismo error con mis hijos, darles todo, llevaba el mismo patrón, pero ahora es como, no, esto hoy no. Y yo creo que es así, hay que tener esa balanza de tener entre el amor y el rigor, de saber de lo que está haciendo incorrecto, y que no, a veces solo queremos amarlos, protegerlos, porque hasta eso me enseñó el Señor a soltar a mis hijos. Me dijo, son míos, no son tuyos. O sea, siempre los quería tener así como nos quería tener mi papá, en una jaulita, meterlo, y hasta eso el Señor me enseñó a soltarlo y decirme, son míos, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, yo entendí y empecé a soltarlos. Hoy son lo que son, ¿verdad? Ya tengo 2 universitarios, ya tengo 2 trabajando, y ellos del trabajo a la casa, y yo le doy gracias a Dios, pues. ¿Vale la pena servir al Señor? Vale la pena servirle al Señor. Y ahorita me tengo a mi pequeña, ¿verdad? Que está en el tiempo tiene 16 años, tiene en el tiempo de rebeldía, pero ella me dice, cuando vos me decís algo, yo le digo que a mí no me lo revela carne ni sangre. O sea, yo ya, el Espíritu Santo me dice, ponete pilas con eso, yo ya sé que tengo que ponerme pilas con eso. Como decíamos nosotros, le decíamos a mi mami, ¿y quién te lo dijo? ¿Algún chismoso te dijo esas cosas, mami? Me decía ya el Espíritu Santo. Cuando uno está conectado con Dios, le revela tantas cosas para nuestros hijos. Mire qué importante poder entender que las heridas que nosotros tenemos en el corazón
no se gestan de la noche a la mañana, vienen en un proceso, vienen de nuestra infancia y se van acumulando al punto de que podemos pasar procesos, como siempre digo, que hay procesos que son innecesarios, como hay guerras innecesarias, pero hay procesos que son necesarios. Hoy pudimos ver la historia de la hermana Alba, que entró en una cárcel con un delito que no cometió, pero que ese delito la enrolló para tenerla ahí un tiempo, porque el Señor la iba a procesar para poder usarla. Y de repente nosotros no queremos entender que Dios nos va a usar de diferente manera. Él nos llama la atención y a veces no queremos hacer caso, no queremos ser obedientes, pero Dios nos va a llevar a un punto en el cual nos va a traer a un lugar para procesarnos, pero no para matarte, sino para levantarte. Pero la restauración es tan importante. Por eso yo siempre le digo a usted, cuando usted escucha anuncios de que vamos a Cefa, vamos a Támara, apoye, porque usted no sabe una vida cómo puede ser transformada adentro, cómo puede cambiar un abrazo, una sonrisa, un beso. Puede cambiar una vida. Y hoy la hermana Alba es el vivo ejemplo de que vidas pueden ser transformadas dentro de una cárcel y ellas pueden ser usadas afuera de una cárcel. O sea, todo es cuestión de que usted se decida, tome la determinación, pero también es importante la paternidad correcta. Usted como papá o como yo pudimos fallar. Yo también le daba todo a mis hijos. Y cuando yo oigo y yo digo, Dios, hay que brequear. ¿Por qué? Porque hay cosas en que el enemigo nos enrolla para destruirnos, pero no para traernos a vida. Pero Dios, todo lo que te procesa cuando tu vida está en las manos de Dios, es para traerte a una restauración. Hermana Alba, gracias por haber estado con nosotros, haber compartido este hermoso testimonio. Usted siga aquí en Gritos Internos. Le espero en nuestro próximo episodio. Gritos internos, historias que sanan el corazón, respuestas para el alma herida, esperanza en cada conversación. Gritos internos, donde la fe vence al temor, cuando ya no encuentras salida, Cristo te muestra. Gritos internos, más que un podcast, una conexión para encontrar en cada episodio fe, esperanza y restauración. Cuando el alma quiera gritar, cuando el corazón necesite hablar, hay un lugar para ti. Gritos internos.